El contexto histórico de la Iglesia en el siglo segundo. Durante el siglo segundo, la Iglesia cristiana se encontraba en un momento crucial de su desarrollo. Aunque el cristianismo ya había logrado una presencia significativa en varias regiones del Imperio Romano, seguía enfrentando desafíos tanto internos como externos. La persecución por parte de las autoridades romanas era una constante, especialmente bajo emperadores como Marco Aurelio, quien, aunque reconocido por su filosofía estoica, no mostró tolerancia hacia los cristianos. Los fieles eran acusados de ateísmo por negarse a rendir culto al emperador y a los dioses tradicionales, lo que los convertía en blanco fácil de sospechas y represalias. Además, existían sectas heréticas que amenazaban la unidad doctrinal de la Iglesia, con movimientos como el gnosticismo y el marcionismo que reinterpretaban las enseñanzas cristianas de manera contraria a la ortodoxia establecida. En este entorno complejo, los líderes eclesiásticos tenían que no solo defender la fe frente a estas herejías, sino también mantener la cohesión entre las comunidades cristianas dispersas por todo el imperio. El papado, en este periodo, estaba consolidándose como una institución central en la vida de la Iglesia. Roma, como sede del apóstol Pedro y lugar de martirio de Pablo, tenía un prestigio especial, lo que hacía que sus obispos fueran vistos como figuras clave en la defensa de la doctrina y la resolución de conflictos teológicos. Sin embargo, la estructura jerárquica aún no era tan definida como en siglos posteriores, y muchos obispos de otras ciudades importantes también ejercían influencia considerable. Las decisiones sobre cuestiones doctrinales solían tomarse mediante concilios locales o mediante correspondencia entre los líderes eclesiásticos. En este contexto, el Papa San Sotero Urbano primero asumió la dirección espiritual de la Iglesia romana en un momento en que su liderazgo era fundamental para reforzar la unidad y combatir las corrientes heterodoxas que ponían en peligro la pureza de la fe. Su pontificado tuvo lugar en un periodo en el que la Iglesia necesitaba firmeza en su doctrina y claridad en su organización, factores que serían fundamentales para su supervivencia y crecimiento en los siglos venideros. Biografía temprana y formación religiosa. La vida temprana de San Sotero Urbano Pi está envuelta en gran medida en el misterio, ya que los registros históricos sobre su juventud son escasos. Sin embargo, según las fuentes disponibles, parece haber nacido en algún momento del siglo segundo, probablemente en la región de Campania, en Italia. Su nombre completo, Sotero Urbano, sugiere posiblemente una ascendencia italiana, aunque algunos historiadores han especulado que podría tener orígenes extranjeros debido a la diversidad cultural presente en Roma durante ese periodo. Desde joven mostró una marcada inclinación hacia la vida religiosa, lo que lo llevó a buscar formación dentro de los círculos cristianos más influyentes de su tiempo. Se cree que recibió su educación teológica en Roma, donde pudo haber sido discípulo de maestros destacados que habían estado en contacto directo con los primeros cristianos. En aquella época, la enseñanza religiosa se transmitía principalmente de forma oral y a través de escritos que circulaban entre las comunidades cristianas. Algunos estudiosos sugieren que pudo haber estado influenciado por figuras como Justino Mártir, cuyo pensamiento teológico dejó una profunda huella en la iglesia primitiva. Esta formación le permitió adentrarse en los debates doctrinales del momento, especialmente aquellos relacionados con la lucha contra el gnosticismo y otras corrientes heréticas que amenazaban la unidad de la fe cristiana. Antes de llegar al papado, Sotero Urbano ocupó diversos cargos dentro de la jerarquía eclesiástica romana. Es muy probable que haya servido como diácono o presbítero en una de las principales iglesias de la ciudad, donde pudo haber destacado por su conocimiento teológico y su habilidad para resolver disputas doctrinales. Su dedicación al servicio pastoral y su compromiso con la defensa de la ortodoxia lo convirtieron en una figura respetada entre los fieles y sus pares clérigos. Con el tiempo fue ascendiendo en el escalafón eclesiástico hasta que, tras la muerte del Papa Eleuterio, fue elegido como su sucesor en el año 166 o 170, dependiendo de las distintas versiones históricas. Su elección como obispo de Roma fue un momento crucial, ya que la Iglesia enfrentaba múltiples desafíos, tanto desde dentro como desde fuera. La presión de las autoridades romanas, la propagación de ideas heréticas y la necesidad de mantener la cohesión entre las comunidades cristianas dispersas por el imperio requerían un líder capaz de guiar con firmeza y sabiduría.
En este contexto, Sotero Urbano I emergió como una figura central, dispuesta a enfrentar los retos de su tiempo con determinación y devoción. Su experiencia previa en el ministerio y su conocimiento de los asuntos teológicos lo prepararon para asumir este papel con autoridad, asegurando así su legado como uno de los papas más importantes de la historia temprana de la Iglesia. Llegada al papado, circunstancias y contexto político-religioso. La llegada de San Sotero Urbano I al papado ocurrió en un momento de gran tensión política y religiosa dentro del Imperio Romano. Tras la muerte del Papa Eleuterio, probablemente entre los años 160 y 170 después de Cristo, el episcopado romano quedó vacante, y la comunidad cristiana de la capital imperial debió elegir a su nuevo líder. La elección de Sotero Urbano se produjo en un contexto en el que la Iglesia enfrentaba numerosos desafíos, tanto internos como externos. Por un lado, la persecución de los cristianos por parte de las autoridades romanas seguía siendo una constante, especialmente bajo el reinado de Marco Aurelio, quien, aunque admirado por su filosofía estoica, no mostró tolerancia hacia las prácticas religiosas que se apartaban del culto tradicional al emperador y a los dioses paganos. Los cristianos eran vistos con sospecha, acusados de sedición por negarse a participar en rituales oficiales y por mantener reuniones clandestinas que las autoridades consideraban subversivas. Por otro lado, dentro de la propia Iglesia, persistían graves divisiones doctrinales causadas por el surgimiento de diversas herejías, especialmente el gnosticismo y el marcionismo, que ofrecían interpretaciones alternativas del mensaje cristiano y atraían a muchos fieles con sus promesas de conocimiento secreto y salvación exclusiva. Estas corrientes ponían en peligro la unidad de la fe y generaban conflictos entre las diferentes comunidades cristianas. En este entorno, el obispo de Roma tenía un papel crucial como defensor de la ortodoxia y mediador en los conflictos teológicos. La elección de Sotero Urbano reflejaba esta necesidad de un líder capaz de mantener la cohesión doctrinal y enfrentar las presiones externas con firmeza. Aunque no se tienen detalles precisos sobre el proceso electoral, es probable que Sotero Urbano haya sido elegido por consenso entre los líderes eclesiásticos y los fieles más destacados de Roma. Su reputación como hombre de fe y su experiencia en cuestiones teológicas lo convirtieron en una opción natural para asumir la responsabilidad del papado. Su nombramiento fue recibido con esperanza por muchos cristianos que buscaban estabilidad en un momento de incertidumbre, y su liderazgo se consolidó rápidamente como un punto de referencia para las comunidades cristianas de todo el imperio. Además de estos factores internos, el contexto político también jugó un papel importante en su ascenso. Durante el reinado de Marco Aurelio, el Imperio Romano estaba atravesando una serie de crisis militares y económicas, lo que exacerbó la hostilidad hacia grupos considerados disidentes, como los cristianos. La administración imperial veía con preocupación cualquier movimiento que pudiera minar la estabilidad social, y los cristianos, con su rechazo al culto imperial, eran vistos como una amenaza potencial. En este ambiente, el nuevo papa debía equilibrar cuidadosamente su labor pastoral con la necesidad de evitar confrontaciones abiertas con las autoridades romanas, mientras mantenía firme su compromiso con la defensa de la fe. La llegada de San Sotero Urbano. Primero al papado marcó un momento decisivo en la historia de la Iglesia, ya que su liderazgo sería fundamental para enfrentar los desafíos de su tiempo. Su elección no solo respondía a las necesidades inmediatas de la comunidad cristiana romana, sino también a la urgente necesidad de mantener la unidad doctrinal y resistir las presiones políticas que amenazaban la existencia misma del cristianismo en el Imperio Romano. Principales acciones y logros durante su pontificado. Durante su pontificado, San Sotero Urbano I se destacó por su firme defensa de la ortodoxia cristiana y su labor pastoral en medio de un entorno hostil. Una de sus principales acciones fue la lucha contra las herejías que amenazaban la unidad de la Iglesia, especialmente el gnosticismo y el marcionismo, movimientos que reinterpretaban las enseñanzas de Cristo y distorsionaban la revelación divina. El Papa comprendía que, sin una doctrina clara y uniforme, la Iglesia corría el riesgo de fragmentarse, por lo que dedicó gran parte de su energía a reforzar la enseñanza apostólica y a condenar las interpretaciones erróneas. Para ello, mantuvo correspondencia con obispos de otras regiones, enviando cartas y encíclicas que reafirmaban los dogmas fundamentales del cristianismo.
Algunas de estas misivas fueron recogidas por historiadores posteriores, quienes destacaron su enfoque metódico y su capacidad para articular argumentos teológicos sólidos contra las corrientes heréticas. Uno de los aspectos más relevantes de su gestión fue su intervención en cuestiones litúrgicas y sacramentales. Bajo su liderazgo, se reforzó la importancia del bautismo como sacramento esencial para la salvación, enfatizando su validez incluso cuando era administrado por herejes, siempre que se realizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta postura fue crucial para evitar divisiones innecesarias dentro de la Iglesia y garantizar la continuidad de la gracia sacramental en comunidades que podían verse afectadas por líderes religiosos desviados. Asimismo, promovió la celebración regular de la Eucaristía y reiteró la necesidad de que los fieles participaran activamente en la vida sacramental de la comunidad cristiana. Otro logro significativo de su pontificado fue la promoción de la caridad y la asistencia a los pobres y perseguidos. En un momento en que los cristianos eran frecuentemente marginados y sometidos a represalias por las autoridades romanas, San Sotero Urbano primero se aseguró de que las congregaciones dispusieran de recursos para ayudar a los necesitados. Se sabe que organizó redes de apoyo dentro de las iglesias romanas y extendió su ayuda a comunidades cristianas en otras partes del imperio. Esta labor humanitaria no solo fortaleció la cohesión interna de la Iglesia, sino que también mejoró la percepción pública del cristianismo, demostrando su compromiso con los valores de solidaridad y compasión. En el ámbito diplomático, el Papa también jugó un papel crucial en la resolución de conflictos entre diferentes comunidades cristianas. Uno de los casos más notables fue su intervención en una disputa relacionada con la fecha de celebración de la Pascua, un tema que generaba tensiones entre las iglesias orientales y occidentales. Mientras que algunas comunidades seguían el calendario judío para determinar la fecha de la Pascua, otras preferían fijarla en domingo, independientemente del día exacto. San Sotero Urbano I intentó mediar en esta controversia, aunque no llegó a una solución definitiva. Su enfoque conciliador ayudó a mantener el diálogo abierto entre las distintas ramas de la Iglesia. Este esfuerzo por encontrar puntos en común fue fundamental para evitar rupturas mayores y mantener la unidad cristiana en un momento de fragilidad. Además de sus labores pastorales y doctrinales, San Sotero Urbano I también se preocupó por la organización interna de la Iglesia. Bajo su dirección se establecieron normas más estrictas para la selección de clérigos y se reforzó la autoridad del obispo de Roma como guía espiritual de toda la cristiandad. Su insistencia en la jerarquía eclesiástica y en la obediencia a los líderes legítimos ayudó a prevenir la aparición de movimientos esquismáticos que podrían haber debilitado aún más a la Iglesia en un entorno ya complicado. En resumen, el pontificado de San Sotero Urbano primero se caracterizó por una combinación de firmeza doctrinal, labor pastoral y habilidad diplomática. Sus esfuerzos por combatir las herejías, promover la caridad y mantener la unidad de la Iglesia lo convirtieron en una figura fundamental en la historia temprana del cristianismo. A pesar de las dificultades de su tiempo, logró consolidar la posición del papado como una institución central en la vida de los cristianos, sentando las bases para el desarrollo futuro de la Iglesia Universal. Interacciones con otros líderes religiosos y políticos. Durante su pontificado, Sion, San Sotero Urbano I mantuvo relaciones estratégicas con otros líderes religiosos y figuras políticas clave, lo cual fue fundamental para fortalecer la posición de la Iglesia en un entorno hostil. Entre sus interlocutores más destacados figuraron otros obispos de renombre, como Ireneo de Lyon, cuya labor en la defensa de la ortodoxia contra el gnosticismo complementaba los esfuerzos del Papa. La correspondencia entre ambos fue intensa, y se cree que Sotero Urbano apoyó las iniciativas de Ireneo para combatir las herejías en las Galias, proporcionándole tanto orientación teológica como recursos materiales para consolidar la fe en aquella región. Esta colaboración reflejaba una visión común sobre la necesidad de unificar la doctrina cristiana y de presentar una postura coherente frente a las corrientes heterodoxas que amenazaban la integridad de la Iglesia. También mantuvo contacto con otros obispos importantes, como Clemente de Alejandría, Senti, cuyo enfoque intelectual del cristianismo ofrecía una herramienta poderosa para contrarrestar las interpretaciones gnósticas. Aunque sus métodos diferían, Clemente utilizaba una aproximación filosófica más elaborada,
compartían el objetivo común de proteger la pureza de la enseñanza apostólica. Además, Sotero Urbano se comunicó con líderes de las iglesias de Asia Menor, donde el marcionismo y otras variantes del gnosticismo habían ganado terreno. Su influencia como obispo de Roma le otorgaba una autoridad moral que permitía a otros pastores eclesiásticos recurrir a él en busca de consejo o respaldo en sus propias luchas contra las herejías. En cuanto a las relaciones políticas, el Papa tuvo que navegar con cuidado en un entorno donde el cristianismo seguía siendo una religión ilegal. Durante el reinado de Marco Aurelio, las autoridades romanas mostraban poca tolerancia hacia los seguidores de Cristo, viéndolos como una amenaza a la estabilidad del Estado. Aunque no hay evidencia de encuentros directos entre Sotero Urbano y el emperador, es probable que el Papa haya trabajado en la sombra para mitigar la hostilidad oficial hacia los cristianos. Según algunas fuentes, pudo haber utilizado intermediarios para negociar cierta protección para las comunidades cristianas más vulnerables, aunque sin comprometer los principios fundamentales de la fe. Una de las estrategias más hábiles del Papa fue su capacidad para mantener un equilibrio entre la defensa intransigente de la doctrina cristiana y la evitación de conflictos directos con las autoridades romanas. En lugar de enfrentamientos abiertos, optó por una diplomacia discreta, aprovechando la red de contactos que poseía dentro del imperio para influir en ciertos funcionarios y obtener cierta flexibilidad en el trato hacia los fieles. Esta actitud prudente fue crucial para garantizar la supervivencia de la Iglesia en un periodo en el que la persecución era moneda corriente. Además, San Sotero Urbano I también interactuó con representantes de otras religiones presentes en Roma, particularmente con líderes judíos y adeptos de cultos mistéricos. Aunque las diferencias doctrinales eran profundas, el Papa reconoció la importancia de mantener cierto nivel de diálogo para evitar enfrentamientos innecesarios y para mostrar a los romanos que los cristianos no eran una amenaza para el orden público. Esta habilidad para manejar relaciones complejas contribuyó a que la Iglesia lograra cierto grado de aceptación relativa, incluso en un contexto de hostilidad generalizada. En conjunto, las interacciones de San Sotero Urbano, primero con otros líderes religiosos y políticos, reflejan su habilidad para navegar entre las tensiones de su tiempo. Su enfoque diplomático combinado con una firme defensa de la ortodoxia le permitió mantener la cohesión de la Iglesia y garantizar su continuidad en un entorno adverso. Desafíos y conflictos durante su pontificado. Durante el pontificado de San Sotero Urbano I, la Iglesia enfrentó múltiples desafíos y conflictos que pusieron a prueba su liderazgo y su capacidad para mantener la unidad doctrinal y la estabilidad de la comunidad cristiana. Uno de los principales obstáculos fue la creciente presión de las autoridades romanas, que continuaban viendo al cristianismo como una amenaza para el orden establecido. Bajo el reinado de Marco Aurelio, las persecuciones contra los cristianos se intensificaron, especialmente en ciertas provincias donde las autoridades locales aprovechaban cualquier pretexto para castigar a los seguidores de Cristo. Los cristianos eran acusados de traición por negarse a rendir culto al emperador y a los dioses tradicionales, lo que los exponía constantemente a arrestos, confiscaciones de bienes e incluso ejecuciones. San Sotero Urbano tuvo que enfrentar este entorno hostil con prudencia, evitando confrontaciones directas que pudieran poner en peligro la supervivencia de las comunidades cristianas, pero sin ceder en la defensa de los principios fundamentales de la fe. Otro desafío significativo fue la proliferación de herejías que amenazaban la cohesión doctrinal de la Iglesia. Movimientos como el gnosticismo y el marcionismo seguían ganando adeptos, especialmente en regiones como Asia Menor y las Galias, donde su mensaje de conocimiento secreto y salvación exclusiva atraía a muchos fieles insatisfechos con las enseñanzas tradicionales. Estas corrientes heréticas no solo distorsionaban la revelación cristiana, sino que también generaban divisiones dentro de las comunidades, llevando a conflictos internos que debilitaban la autoridad del clero. San Sotero Urbano respondió a esta amenaza mediante una combinación de enseñanza firme, correspondencia con otros obispos y condenas explícitas de las doctrinas erróneas. Su enfoque fue doble. Por un lado, reforzó la ortodoxia mediante la promoción de las enseñanzas apostólicas, y por otro, trabajó activamente para aislar a los líderes heréticos y limitar su influencia. Un conflicto particularmente delicado durante su pontificado fue la controversia sobre la fecha de celebración de la Pascua.
un tema que generaba tensiones entre las iglesias orientales y occidentales. Las comunidades cristianas de Asia Menor seguían la tradición de celebrar la Pascua en la fecha del 14 de Nisán, coincidiendo con la Pascua judía, mientras que las iglesias occidentales preferían fijarla en domingo, independientemente del día específico. Esta discrepancia no solo era litúrgica, sino que también tenía implicaciones simbólicas, ya que reflejaba diferencias en la comprensión de la identidad cristiana y su relación con el judaísmo. San Sotero Urbano intentó mediar en este debate, favoreciendo una postura conciliadora que permitiera mantener el diálogo entre ambas facciones. Aunque no logró resolver el problema de inmediato, su enfoque moderado ayudó a evitar una ruptura mayor y sentó las bases para futuros esfuerzos por unificar la celebración de la festividad más importante del calendario cristiano. Además de estos desafíos doctrinales y litúrgicos, el Papa también tuvo que enfrentar problemas de índole pastoral y administrativa. La expansión del cristianismo en el Imperio Romano había generado una diversidad de prácticas y costumbres locales que en algunos casos chocaban con las normas establecidas por la Iglesia central. San Sotero Urbano trabajó para homogeneizar ciertos aspectos de la vida eclesiástica, promoviendo la autoridad del obispo de Roma como guía espiritual supremo. Esto implicó intervenir en disputas locales, emitir decretos sobre cuestiones sacramentales y asegurar que los líderes religiosos estuvieran alineados con la doctrina oficial. Su insistencia en la jerarquía eclesiástica y en la obediencia a la sede romana fue crucial para prevenir el surgimiento de movimientos cismáticos que podrían haber dividido aún más a la Iglesia. Finalmente, otro desafío constante fue la necesidad de proveer apoyo material y espiritual a los cristianos perseguidos. En un entorno donde muchas familias perdían sus hogares o eran separadas debido a las represalias oficiales, San Sotero Urbano organizó redes de asistencia que permitieron a las comunidades cristianas sostenerse económicamente y recibir el consuelo espiritual necesario. Esta labor humanitaria no solo fortaleció la cohesión interna de la Iglesia, sino que también mejoró la percepción pública del cristianismo, demostrando su compromiso con los valores de solidaridad y caridad. En resumen, el pontificado de San Sotero Urbano primero fue un periodo de intensos desafíos, desde las persecuciones externas hasta las divisiones internas dentro de la Iglesia. Su habilidad para navegar entre estos conflictos, manteniendo la unidad doctrinal y la estabilidad de la comunidad cristiana, fue fundamental para asegurar la continuidad del cristianismo en un entorno hostil. Legado y relevancia en la historia de la Iglesia. El legado de San Sotero Urbano. Primero, es ampliamente reconocido tanto por la Iglesia Católica como por historiadores especializados en la antigüedad cristiana. Su pontificado, aunque rodeado de dificultades, sentó precedentes importantes en la consolidación de la autoridad papal y en la defensa de la ortodoxia frente a las herejías. Uno de los aspectos más valorados de su liderazgo fue su firmeza en la promoción de la doctrina apostólica, lo cual ayudó a mantener la unidad de la Iglesia en un momento en que las corrientes heterodoxas amenazaban su cohesión. Su insistencia en la validez del bautismo administrado por herejes, siempre que se realizara en el nombre de la Trinidad, fue un paso crucial hacia una comprensión más inclusiva de los sacramentos, evitando divisiones innecesarias dentro del cuerpo eclesial. Esta postura, aunque controvertida en su momento, fue adoptada posteriormente por otros líderes eclesiásticos y terminó convirtiéndose en un principio fundamental en la teología sacramental. Desde el punto de vista histórico, San Sotero Urbano I es recordado como uno de los primeros papas en establecer una red de comunicación efectiva entre las distintas iglesias del Imperio Romano. Su correspondencia con obispos como Ireneo de León y Clemente de Alejandría ayudó a crear un frente unido contra las herejías, especialmente el gnosticismo y el marcionismo, que estaban ganando terreno en varias regiones. Esta cooperación transnacional entre líderes cristianos sentó las bases para lo que más tarde se convertiría en el sistema conciliar de la Iglesia, donde los obispos se reunían para deliberar sobre cuestiones doctrinales y pastorales. Además, su enfoque diplomático en la controversia sobre la fecha de la Pascua mostró una habilidad excepcional para manejar disputas litúrgicas sin caer en extremos divisivos, un modelo que sería seguido por papas posteriores en situaciones similares. La Iglesia Católica ha honrado a San Sotero Urbano I como mártir y santo, aunque hay cierta ambigüedad en las fuentes antiguas sobre si realmente sufrió la muerte por su fe. Algunos textos, como los Liber Pontificalis, sugieren que fue asesinado durante una oleada de persecuciones,
mientras que otras versiones indican que murió en paz después de gobernar la Iglesia romana durante varios años. Independientemente de su fin, su figura ha sido venerada desde la antigüedad como un defensor valiente de la fe y un constructor de la estructura institucional de la Iglesia. Su memoria litúrgica se celebra el 22 de abril, y su imagen aparece en varias obras de arte religioso, especialmente en mosaicos y frescos medievales persiquian que lo representan con vestimentas papales y símbolos de la cruz y la palma del martirio. Los historiadores modernos también han destacado su relevancia en el desarrollo del papado como institución central en la vida de la Iglesia. Antes de su pontificado, el obispo de Roma era visto como una voz importante, pero no necesariamente como una autoridad suprema. Bajo su liderazgo, sin embargo, se reforzó la idea de que el Papa tenía un rol único como sucesor de San Pedro, encargado de preservar la pureza de la enseñanza apostólica y de mediar en conflictos doctrinales. Esta visión del papado como guía espiritual indiscutible fue crucial para su evolución a lo largo de los siglos siguientes, culminando en la consolidación del poder papal durante la Edad Media y la Reforma. En resumen, el legado de San Sotero Urbano primero trasciende su época y sigue siendo relevante en la historia de la Iglesia. Su trabajo en la defensa de la ortodoxia, su habilidad diplomática y su fortalecimiento de la autoridad papal lo convierten en una figura clave en la formación de la estructura eclesiástica que hoy conocemos. Tanto la Iglesia como los historiadores lo reconocen como un pilar fundamental en los primeros pasos del cristianismo hacia su consolidación como una religión global. Influencia en el desarrollo del cristianismo. San Sotero Urbano I desempeñó un papel crucial en la evolución del cristianismo, no solo como defensor de la ortodoxia, sino también como arquitecto de una estructura eclesiástica que sentaría las bases para su expansión futura. Su enfoque en la defensa de la doctrina apostólica ayudó a establecer una identidad cristiana claramente definida, lo que resultó fundamental en un momento en que las herejías amenazaban con fragmentar la fe. Al reforzar la autoridad del obispo de Roma como guardián de la verdad doctrinal, Sotero Urbano contribuyó a la centralización del poder eclesiástico, un proceso que continuaría desarrollándose en los siglos siguientes. Esta consolidación de la autoridad papal no solo fortaleció la cohesión interna de la Iglesia, sino que también facilitó la coordinación entre las comunidades cristianas dispersas por todo el Imperio Romano, asegurando que todas siguieran una línea teológica común. Su insistencia en la validez del bautismo, incluso cuando era administrado por herejes, fue otra contribución significativa al desarrollo del cristianismo. Esta postura permitió a la Iglesia mantener cierta flexibilidad sin sacrificar la pureza de los sacramentos, lo que resultó crucial para la integración de nuevos fieles provenientes de sectas heréticas o de otras tradiciones religiosas. Al mismo tiempo, su énfasis en la celebración regular de la Eucaristía reforzó la vida comunitaria de los cristianos, fortaleciendo su sentido de pertenencia y su compromiso con los mandamientos de la fe. Estas prácticas litúrgicas, promovidas bajo su liderazgo, se convirtieron en pilares fundamentales del culto cristiano y permanecieron relativamente inalteradas a lo largo de los siglos. Además de su impacto doctrinal y litúrgico, San Sotero Urbano I también influyó en la expansión del cristianismo a través de su labor pastoral y su enfoque humanitario. Durante su pontificado, se organizó una red de asistencia para los cristianos perseguidos, Sessions, lo que no solo ayudó a sostener a las comunidades afectadas por las represalias romanas, sino que también mejoró la percepción pública del cristianismo como una religión basada en la caridad y la solidaridad. Esta imagen positiva contrastaba fuertemente con la hostilidad oficial hacia los cristianos y fue un factor clave en la atracción de nuevos conversos. A medida que el cristianismo se expandía, estas características de compasión y servicio social se convirtieron en elementos centrales de su mensaje, facilitando su aceptación gradual incluso entre las clases altas y las autoridades romanas. La influencia de San Sotero Urbano I también se manifestó en la forma en que la Iglesia abordó las tensiones internas y externas. Su habilidad para mediar en disputas doctrinales, como la controversia sobre la fecha de la Pascua, demostró una capacidad excepcional para mantener el equilibrio entre la defensa de la ortodoxia y la búsqueda de consensos.
Esta diplomacia fue fundamental para evitar rupturas prematuras dentro de la Iglesia y para garantizar que el cristianismo pudiera seguir creciendo sin verse paralizado por conflictos internos. A largo plazo, su enfoque conciliador sentó un precedente para cómo los líderes eclesiásticos deberían manejar las divisiones doctrinales, un principio que se aplicaría repetidamente a lo largo de la historia de la Iglesia. En términos más generales, el pontificado de San Sotero Urbano Pimieno representa un momento crucial en la transición del cristianismo de una minoría perseguida a una religión que comenzaba a consolidarse como una fuerza social y espiritual importante. Su trabajo en la organización interna de la Iglesia, su defensa de la ortodoxia y su promoción de los valores de caridad y unidad ayudaron a sentar las bases para la eventual legalización del cristianismo bajo Constantino en el siglo IV. Sin su liderazgo firme y visionario, es posible que la Iglesia hubiera tardado mucho más en alcanzar el nivel de cohesión y reconocimiento que finalmente logró. Su influencia, aunque a menudo subestimada en comparación con otros papas más prominentes de la historia, fue fundamental en la configuración del cristianismo tal como lo conocemos hoy. Reflexión final. Importancia de San Sotero Urbano en la historia del cristianismo. La figura de San Sotero Urbano Puimie ocupa un lugar fundamental en la historia del cristianismo, no solo por su liderazgo durante un periodo de intensas dificultades, sino por su contribución directa a la consolidación de la Iglesia como institución coherente y unitaria. En un momento en que las herejías proliferaban y las comunidades cristianas enfrentaban tanto la hostilidad externa del Imperio Romano como las divisiones internas, su pontificado representó un hito crucial en la definición de los principios doctrinales y la estructura jerárquica que sustentarían el desarrollo futuro del cristianismo. Su firme defensa de la ortodoxia, su habilidad para mediar en conflictos teológicos y su compromiso con la caridad y la unidad eclesial lo convierten en un papa cuya relevancia trasciende su época, dejando una impronta duradera en la evolución de la Iglesia. Más allá de su papel inmediato, el legado de San Sotero Urbano Pimino iluminó caminos que otros líderes religiosos seguirían, estableciendo precedentes que fortalecieron la autoridad del papado y sentaron las bases para su proyección como institución central en la vida cristiana. Su enfoque diplomático y su capacidad para navegar entre tensiones internas y externas no solo permitieron la supervivencia de la Iglesia en un entorno hostil, sino que también pavimentaron el camino hacia su eventual expansión y aceptación en el seno del Imperio Romano. Así, su figura emerge no solo como un defensor de la fe en tiempos turbulentos, sino como un constructor silencioso de la estructura que permitiría al cristianismo florecer como una religión global.